proyecto se llama Aprendiendo Matemática a través de la interacción con pares y máquinas inteligentes, y es un proyecto que pretende estudiar el impacto de una intervención en matemática temprana a través de un juego de estimulación en matemática del mapeo no simbólico-simbólico, comparando dos formatos, comparando el formato digital individual y el formato concreto de interacción grupal. En este proyecto trabajamos básicamente el equipo uruguayo, pero muy de la mano de la investigadora de Harvard, Elizabeth Spelke, que viene colaborando con nosotros en este tipo de investigaciones desde hace bastante tiempo. Es desarrollado por la línea de investigación en matemática que trabaja en CISEA, en el Centro Interdisciplinario para la Enseñanza, la Cognición y el Aprendizaje, y podríamos decir que los objetivos específicos del proyecto fueron justamente diseñar una versión digital y una versión de interacción grupal, es decir, de juegos concretos, a partir de unos juegos que ya había usado Spelke junto con Esther Duflo en una investigación que hicieron en India. Y a la vez diseñar una herramienta que nos permitiera evaluar las competencias matemáticas tempranas de los niños de una manera escalable, es decir, pudiendo evaluar a muchos niños al mismo tiempo o en corto tiempo. El diseño de la investigación fue un diseño experimental con, con una prueba pre-intervención, una intervención y una prueba post-test. Básicamente el proyecto, digamos, o el diseño en sí mismo dura unas 7 semanas. Hay una primera semana que lo dedicamos a la evaluación de todos los niños, pre-intervención. Después hay 5 semanas de intervención y una semana donde se evalúa, digamos, después de la intervención para ver justamente los efectos de los dos tratamientos, es decir, de los dos tipos de juegos que fueron aplicados a distintos niños. Trabajamos con 161 niños y niñas de inicial y primer grado en 4 escuelas de Montevideo y Canelones. Piensen que esto se hizo en 2021, lo cual quiere decir que tuvimos que ir esquivando dentro de lo posible los efectos de la pandemia. La primera pregunta que surgió es: ¿cómo vamos a hacer para evaluar 161 niños en una semana? La evaluación de competencias matemáticas tempranas, imagínense cómo se hace. Es muy difícil saber lo que sabe un niño de matemáticas a los 5 años, por ejemplo, porque no se trata solamente de ponerle sumas que uno podría, muchas veces a los 5 años ni siquiera saben sumar, y por lo tanto, tener idea de las competencias matemáticas de un niño de 5 o de 6 años implica una relación 1 a 1 con un técnico. Habitualmente lo que se hace en el mundo es utilizar el test Tema 3, es un test desarrollado en Estados Unidos, pero baremado en España. Nosotros usamos la baremación de España. Y bueno, es el estándar de evaluación, es muy bueno, pero el problema es que implica que un técnico esté con un niño durante al menos 25 o 30 minutos. Lo cual hace imposible, si ustedes calculan, la posibilidad de evaluar a 161 niños en una semana. O sea, implicaría tener un ejército de aplicadores adentro de las escuelas prácticamente todos los días. Esto hizo que enseguida que empezamos a trabajar en el proyecto nos diéramos cuenta de que teníamos que tener una manera de evaluar a los niños más eficiente, más rápida. Y entonces nos pusimos a desarrollar una herramienta de evaluación del desempeño matemático temprano propia. Ya teníamos un antecedente de 2013 donde habíamos desarrollado una evaluación, pero era de alguna manera muy precaria, y entonces aprovechamos el tiempo de pandemia de 2020 para trabajar en equipo con 2 psicopedagogas, un informático, bueno, un grupo bastante grande, y psicólogos, desarrollando una prueba que pretendíamos midiera igual que Tema 3. La verdad es que a grandes rasgos logramos una muy buena prueba. Logramos la prueba PUMA, Prueba Uruguaya de Matemática, que tiene 9 subtests, que es digital, que se puede hacer en una tablet o en una computadora,
que demora aproximadamente 20-25 minutos, lo mismo que tema 3, pero tiene la gran ventaja de que se aplica al grupo entero y de manera autónoma. Es decir, los niños trabajan con su auricular y la propia aplicación lo va guiando a través de todas las subtareas de la prueba PUMA. Ustedes pueden ver una demostración de la prueba PUMA ahí, por si quieren ver cómo funciona, pero lo más interesante es ver que tiene una alta validez convergente con tema 3. Logramos una correlación entre los niños que habíamos aplicado tema 3 y los niños que le aplicamos PUMA de 0,774, un R de 0,774. Esto quiere decir que básicamente aplicar tema 3 o aplicar PUMA es prácticamente lo mismo, con la gran ventaja de que se puede aplicar PUMA a una clase en media hora, con lo cual se podría estar evaluando a todo el sistema educativo en competencias matemáticas de una manera razonable. Actualmente nos encontramos trabajando en otra parte de PUMA, que es la plataforma que permite dar de alta los grupos, que permite la gestión de los resultados para las maestras. La plataforma va a emitir un informe por cada clase con el desempeño de cada grupo en función del desempeño global de ese grado en Uruguay, y eso nos parece que va a ser una herramienta que finalmente va a decantar que el sistema educativo pueda empezar a utilizar PUMA justamente para evaluar a los niños en las competencias matemáticas con el objetivo, obviamente, de actuar a tiempo, que es justamente lo que no sucede muchas veces en cuestiones matemáticas. Ahora bien, resuelto este problema, que lo terminamos de resolver por ahí por abril o mayo del 2021, era claro que nos teníamos que largar a hacer la intervención. Entonces diseñamos un juego de cartas que tiene básicamente 15 mazos de 36 cartas, donde en cada mazo se fortalece, se trabaja sobre una de las competencias matemáticas que entendemos son claves para el desarrollo simbólico que viene después de los 6 años en la escuela. Ahí están básicamente los tipos de juegos que se plantean con las cartas. Las cartas lo que permiten es que el niño tenga que elegir entre el mazo rojo y el mazo azul según una clave. Todo este juego fue embebido en la lógica de que hay unos piratas que tienen que encontrar un tesoro y que por lo tanto tienen que decodificar el mensaje oculto de las cartas, y así los niños llegan al tesoro. Ambientado con gente que iba disfrazada de piratas y con tesoros en cofres. Las dos condiciones se implementaron de manera bien distinta. Este juego, el mismo de las cartas, podía correr en tablets, en el ambiente de piratas, y entonces los niños, como podrán ver en ese video, en la condición individual digital, lo que hacían era básicamente interactuar con la tablet, aislados en el auricular, y por otro lado, la condición concreto con interacción social que se jugaba a través de las cajas mágicas. Las cajas mágicas fue el invento más provocador que tuvimos en este proyecto. Fue desarrollado por un maker, por Alejandro Ferreira, que además es psicólogo, y básicamente lo que tienen es dos arduinos adentro de las cajas con sensores RFID, y entonces las cartas que vieron en la diapositiva anterior tenían lectores RFID adentro. Por lo tanto, las cajas permiten interactuar con los niños según la respuesta que ellos dan de dónde va la carta, si en el lado azul o en el lado rojo. El juego que diseñamos obliga a la interacción grupal, porque la idea es que cada niño vaya contestando individualmente. La caja no contesta, solo contesta pip, pip, pip de recibido, pero luego de las 4 cartas de los 4 niños, lo que va a pasar es que la caja va a decir, ¿están todas bien o hay alguna mal? Y si hay alguna mal, lo que tienen que hacer los niños es discutir entre ellos para ver justamente cuál o cuáles podrían estar mal y volverlas a pasar hasta que la caja dé el sonido de positivo y finalmente de que está todo bien. Esto es lo que nos permite justamente favorecer la interacción grupal, y lo que muestran los resultados a grandes números, porque en estas presentaciones tampoco se puede ver mucho, pero ahí tienen las gráficas, es que en términos generales
los 3 grupos, es decir, el grupo control que no tuvo ningún juego con ninguna cartas, el grupo que jugó con la tablet al mismo juego de cartas que después jugó otro grupo con las cajas mágicas, y lo que se ve es que en los niños más pequeños, en los niños con menor performance, es decir, los que llamamos los beginners, los que en la medida pre de Puma nos dieron que podrían tener más dificultades, el tercil inferior de la distribución, en ellos la gran ventaja estuvo en aquellos que usaron las cajas mágicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que la interacción entre pares parece ser clave para reforzar las competencias matemáticas de los niños que tienen dificultades. No parece ser tan importante para los niños que no tienen dificultades en matemática. Pero para aquellos que tienen dificultades en matemática, la interacción entre pares es lo que va a potenciar el desarrollo de las competencias matemáticas, poniéndolos al nivel de sus compañeros que inicialmente no estaban. Esto creemos que es el resultado fundamental de la investigación, y como contribuciones a Ceibal y al sistema educativo creemos que dejamos 2 cosas. Por un lado, esta idea, la idea de que se puede introducir tecnología que favorezca la interacción y que no aísle a los niños para el aprendizaje, que la interacción entre pares es fundamental para el aprendizaje de la matemática de los niños que tienen más dificultades, y por otro lado, la prueba Puma, que pensamos que es un instrumento que debería empezar a utilizarse a nivel nacional, justamente para atajar a tiempo las posibles dificultades en matemática que habitualmente se detectan tardíamente en el sistema educativo en tercero o cuarto de escuela. Con esto creo que podríamos cerrar un poco la presentación. Muchas gracias.